Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre empresas y derechos humanos, y para tratar este tema nos acompañan dos defensoras de derechos humanos de las organizaciones Prodesc y Poder. Les voy a presentar a Elena Villafuerte, que nos acompaña de Prodesc, que bueno, ya hemos tenido a algunos de tus compañeros acompañándonos también en el estudio, y Fernanda Oppenheim, del grupo Poder. Hola, buenas noches. Y bueno, México ha sido señalado últimamente por la violación a los derechos humanos que ha habido en los últimos tiempos, pero en estos días llegó un grupo especial de la ONU para hablar con las organizaciones defensoras de derechos humanos sobre las violaciones que hay en torno a las empresas. Me gustaría que nos comentaran cómo se están llevando a cabo estos trabajos con el grupo focal en el que ustedes participan, y hacia dónde pretenden ir con este acercamiento. ¿Qué te parece si comenzamos contigo, Fernanda? Sí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, a todas. Pues te cuento, desde hace más de 2 años venimos trabajando una articulación de 9 organizaciones coordinadas por Poder en torno a la Agenda Internacional de Empresas y Derechos Humanos. En el año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ratificó unos principios rectores para promover el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas en su actividad, y para también promover que haya acceso a reparación cuando sí se incurren estas violaciones, o acceso a la justicia. A partir del 2011, entonces, internacionalmente se ha venido avanzando esta agenda, y como te comentaba, desde hace 2 años venimos trabajando en este grupo focal de organizaciones de la sociedad civil en materia de empresas y derechos humanos para promover que esos principios se adopten en México. ¿Esto qué quiere decir? Que México está en camino de elaborar un programa nacional sobre empresas y derechos humanos. En este marco, justamente es que pues nosotros como sociedad civil estuvimos empujando para que el gobierno mexicano invite oficialmente al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en misión oficial a México, ¿no? Y bueno, finalmente se está concretando, llegan al lunes 29 y su misión dura hasta el 7 de septiembre. ¿Cuáles fueron los puntos que ustedes observaron que promoviera esta unión de 9 organizaciones civiles, y que ustedes dicen es importante que los integrantes de la ONU sepan lo que está pasando en México? Pues mira, tanto Poder como Prodesc como los otros integrantes venimos trabajando ya sea en casos o en distintos asuntos relacionados a impactos negativos sobre los derechos humanos, sobre todo en el terreno con comunidades locales, en proyectos de inversión privada o público-privada desde hace varios años. Entonces, algunas de nuestras organizaciones trabajan a nivel nacional, otras son regionales, otras trabajan más a nivel local en algunos estados, pero todas tenemos algún tipo de aproximación al tema de empresas y derechos humanos. Entonces, viendo esta agenda internacional que se estaba promoviendo, empezamos a conversar y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para impulsar esto en México, ¿no? Bueno, como sabes, en el ámbito de los derechos humanos, el foco mayor está en el gobierno, porque claro, el gobierno es el que está obligado a garantizar los derechos humanos por ley, ¿verdad? Sin embargo, las empresas, y no hablamos de la tiendita de la esquina, sino de las grandes empresas, están impactando los derechos humanos en poblaciones rurales, urbanas, en comunidades indígenas, en ejidos, etcétera, de diversa manera, ¿no? Entonces, la idea de estas 9 organizaciones fue articularnos para empezar a enfocar la mirada también a qué está pasando en el sector privado respecto a los derechos humanos, por qué se están impactando los derechos humanos y por qué esto ocurre además en total impunidad, ¿no? Entonces, esa conexión entre lo público y lo privado, ¿no? Claro, y bueno, justamente Prodesc ya ha documentado, y hemos estado aquí platicando de uno de los casos que tengo entendido se van a llevar ante este grupo, que es el caso de la Sierrita, pero me gustaría, Elena, que nos comentaras qué otros casos están impulsando.
Pues principalmente justo desde Prodesc, como probablemente ya lo habrán platicado en algunas otras ocasiones, parte de nuestro trabajo y que también se une con esta propuesta del Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos, donde estamos estas organizaciones, es abordar el análisis de cuál es el impacto de las empresas transnacionales y sus inversiones en las comunidades y en los colectivos de trabajadoras y trabajadores. Desde ese escenario, pues, sí, el caso de la Sierrita resulta emblemático por los años de acompañamiento que ha implicado para Prodesc como organización, pero también para lo que ha implicado a nivel de la defensa, ¿no? Y lo que ha implicado para la propia comunidad. Sin embargo, también acompañamos otros casos, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, acompañamos 2 casos de defensa de comunidades agrarias e indígenas en contra de proyectos de energía eólica. Uno en la comunidad de Unión Hidalgo, que damos acompañamiento al Comité de Resistencia de Unión Hidalgo, que de 2006 a 2011 llegó la empresa Desarrollos Eólicos de México, filial de la empresa española Renovalia Energy, a firmar contratos de arrendamiento con los comuneros, pero estos contratos de arrendamiento se hicieron por la vía civil sin reconocer que tenían un título de propiedad comunal. Entonces estos contratos son nulos y lo que decidió el Comité de Resistencia y la Asamblea de Unión Hidalgo, después de identificar que era imposible tener un diálogo con la empresa para poder hacer nulos los contratos y observando también las afectaciones que había causado en su territorio, por ejemplo el aceite que derramaba los aerogeneradores de energía eólica, y que impactaban directamente en sus tierras y por ello también al desarrollo económico de la comunidad. Entonces buscaron ya en 2013 interponer una demanda ante el Tribunal Agrario en Oaxaca, que lo que busca básicamente es nulificar los contratos justamente porque se hicieron por la vía civil. Entonces esos contratos no son legalmente válidos. Ya. ¿Algún otro caso? Tengo entendido también que en Juchitán. Sí, justamente ese es un caso que con Poder y con otra organización local, Código DH, Prodesc formó una misión de observación en el año 2014 y parte del año 2015 para la primera consulta indígena que se dio después de la reforma energética, con este marco de reformas estructurales que hemos visto que han fomentado o que han empezado a legalizar el despojo a las comunidades agrarias y las comunidades indígenas, pues parte también de ese marco legal ya da pie a que, por ejemplo, en proyectos de energía eléctrica o en proyectos que tienen que ver con hidrocarburos, pues se tiene que consultar a las comunidades indígenas. Entonces, en el caso de Juchitán, a finales de 2014 inició esta consulta indígena que la Secretaría de Energía dice que es la consulta modelo para las demás consultas indígenas que se llevaran a cabo en el país después de la reforma energética, y que bueno, estuvo plagada de varias irregularidades que bueno, en las que se cuentan varias violaciones principalmente a los principios que rigen el derecho a la consulta a nivel internacional. Entonces no fue una consulta libre porque hubo varios incidentes de seguridad, incluso con presencia de autoridades del Estado que se supone tenían que garantizar la consulta. No fue una consulta previa porque ya habían permisos otorgados a la empresa antes de iniciar la consulta. No fue una consulta informada ni culturalmente adecuada porque hubo varias solicitudes de información que no fueron respondidas, y en otras ocasiones se decía que toda la información estaba en una biblioteca o estaba en internet y estaba en español. Entonces, siendo una comunidad indígena zapoteca, no son los medios por los cuales tradicionalmente se tiene que vertir esa información, además de varias otras situaciones que pudimos documentar a lo largo de 5 informes de la misión de observación, y que bueno, también están a disposición de la audiencia cuando quieran consultarlos en las páginas de SAE Poder o de Prodesc. Y justamente, bueno, también tuvimos aquí en el estudio a gente de esta región que pues nos decía, ¿no? O sea, están haciendo o están tratando de hacer una consulta en una lengua que no es la nuestra. Y bueno, como ese, hemos visto varios casos. ¿Qué les parece si vamos a hacer un corte y regresamos a seguir hablando de lo que viene en estos días con los integrantes de la ONU en México?
por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando con Fernanda Oppenheim de Poder y Elena Villafuerte de Prodesk, que son parte de un grupo focal que se va a encontrar con los integrantes de Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Y bueno, ya estábamos comentando un poco de cuáles han sido los principales o las principales violaciones a los derechos humanos que ustedes han observado y que bueno, en estos días tratarán con los integrantes de este grupo de la ONU. Pero bueno, hablamos también de que se han violado el derecho humano a un medio ambiente sano, a tener el espacio para generar el sustento alimenticio y económico. ¿Cuáles serían los puntos más graves que ustedes consideran que se han violentado en el transcurso de este trabajo que han llevado a cabo, Fernanda? Mira, una de las cuestiones que hemos documentado y de hecho hemos transferido al grupo de trabajo, digamos, en los materiales que nos solicitaron para la preparación previa a su llegada a México y en las reuniones que se están teniendo estos días con defensoras de derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil, refiere a algunas industrias que particularmente impactan los derechos humanos, ¿no? Estos llamados megaproyectos o proyectos de gran escala en industrias extractivas, minera y generación de energía, ya sea, digamos, petróleo y gas, como las energías renovables o energías limpias, como la eólica o la hidroeléctrica, tienen alto impacto en los territorios y en los derechos humanos de las personas, sobre todo en los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo también los ambientales, ¿no? Pero también hay otras industrias como todo lo que tiene que ver con infraestructura, desarrollo carretero, aeroportuario, portuario, la industria turística, agroindustrias, es decir, las industrias que utilizan grandes porciones de terreno, ¿no? Que en general lo hacen de forma directa sobre territorios comunales o aledañas a comunidades locales, y que además explotan recursos naturales o generan desarrollos, digamos, inmobiliarios, urbanísticos o de infraestructura con materiales que no son propios de la región, que afectan los suelos, que afectan el aire, que afectan la fauna, la flora, etc. Los alimentos mismos. Los alimentos, el agua, por ejemplo. Eso es otro gran problema en un país como México, que de hecho ya está teniendo dificultades con el suministro de agua y con la calidad del agua. Pues estos grandes proyectos que absorben muchísima agua para su funcionamiento, desde una mina hasta un hotel, y esto impacta directamente en las poblaciones locales y eventualmente va a impactar también en las grandes ciudades, ¿no? Que eso es algo que de repente aquí en la Ciudad de México la gente se siente un poco exenta de lo que está pasando, pero por ejemplo con la construcción del nuevo aeropuerto, pues allí va a haber muchas dificultades con el suministro de agua en la región de Texcoco, Atenco y aledañas, pero también eventualmente impactará en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues son cuestiones que de repente algunas personas piensan que están lejanas, ¿no? Exacto. Que están solo en comunidades rurales o indígenas, pero que sin embargo están afectándonos a todos en el país. Elena, estos megaproyectos, como comenta Fernanda, han tenido estos impactos, pero me gustaría que nos agregaras algunos otros comentarios. Antes de entrar al programa hablábamos de los efectos que ha tenido en el medio ambiente, ¿no? No sé, en el caso de, retomando otra vez de la Sierrita, sabemos que el agua que ha dejado la mina está contaminada con arsénico, con plomo, en fin. Sí, justamente hay una afectación muy grande a toda esta gama de derechos económicos, sociales, culturales y que ahora se incluyen también los medioambientales y que impacta directamente en tanto en la forma de vida como en el sustento de las comunidades, pero que en algún momento pues también el despojo del territorio genera incluso problemas a nivel cultural, ¿no? Con las comunidades, una sensación de desarraigo, pero también situaciones de desplazamiento forzado, ¿no? Pero además otra parte importante es qué sucede con las personas que están defendiendo su tierra, su territorio, sus bienes naturales y en algunos casos también sus derechos laborales cuando deciden
asumirse y posicionarse como personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Y que eso también ya es una afectación o una violación directa a los derechos civiles y políticos, ¿no? En donde podemos contar pues la libertad de asociación, ¿no? Y la libertad también de expresión. Hemos visto muchos casos de represión a personas defensoras, particularmente las que son ligadas a todo el tema de megaproyectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de La Sierrita, pues ha habido detenciones arbitrarias y ha habido también desalojos violentos en manifestaciones pacíficas, ejerciendo el derecho a la libertad de manifestación. Fueron desalojados de forma violenta en el 2012. En el caso de Unión Hidalgo también han pasado situaciones similares, ¿no? En donde incluso la Defensoría Pública de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca les otorgó medidas cautelares a toda la comunidad por la labor de defensa de derechos humanos que están haciendo. En el caso de Juchitán, pues vemos también todos los incidentes de seguridad derivados de la consulta, que van desde amenazas hasta incluso en algunos casos la muerte, como hemos visto por ejemplo en el caso de Berta Cáceres en Honduras. Pero bueno, el caso de Berta Cáceres en Honduras también desafortunadamente lo hemos visto replicado en México con la Defensoría. Yo recuerdo de el proyecto de Blackfire en Chicomucelo, Chiapas, y bueno, ahí desafortunadamente fue asesinado el líder que era opositor a que la minera estuviera presente, Mariano Abarca, y bueno, Bernardo Vázquez en Oaxaca también fue otro de los de las víctimas de este mecanismo de, pues no sé, de imposición de megaproyectos, de empresas y de formas de vida que no son las que justamente las que promueven el desarrollo y el avance que viene en un discurso oficial, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir hablando del tema con nuestras invitadas. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, estamos hablando de empresas y derechos humanos, todas las violaciones que se han documentado a lo largo de estos 2 últimos años a través de 9 organizaciones civiles que se están encontrando en estos días con integrantes de la ONU que están justamente en este grupo focal y que yo creo que se va a llevar pues datos muy impactantes y casos que tienen un gran significado por la presencia justamente de estas empresas que no están respetando ni territorios, ni pueblos, ni lenguas, ni espacios, ni costumbres, ni usos. Fernanda, me gustaría que nos comentaras, antes de regresar al corte, nos hablabas del caso que están llevando ustedes en el río Sonora con Grupo México, y pues me gustaría compartirlo con nuestros televidentes. Okay. Sí, con mucho gusto, y nuevamente gracias por el espacio. Pues otra vez, lo que pasó en el año 2014 en el río Sonora es realmente un caso paradigmático, ¿no? Es el derrame minero más importante en la historia de la industria minera en México, al menos desde que se tiene registro. 40 millones de litros de solución acidulada de cobre derramados a los ríos Bacanuchi y Sonora, que afectaron toda la cuenca del río. Estamos hablando de 7 municipios y 22,000 personas, y que incluso este río Sonora da suministro a la ciudad de Hermosillo, que tiene 750,000 habitantes, ante lo cual se afectó directa e indirectamente a una población enorme, ¿no? Esto pasó en la mina Buenavista del Cobre, que es una de las minas de cobre a tajo abierto más grandes del mundo y de las que le da mayores ingresos a Grupo México como conglomerado corporativo, ¿no? A pedido de las comunidades, Poder se involucró en el caso, estamos acompañando la organización. Ellos se conformaron en comités de cuenca Río Sonora en cada uno de los municipios y se están organizando y articulando para defender sus derechos y sobre todo buscar acceso a la justicia y garantías de no repetición, que esa es una gran preocupación que es en el caso Sonora, pero en otros casos también, ¿no? Cuando ya ocurre un impacto sobre derechos humanos, en este caso sobre el derecho a la salud, el derecho al agua, un medio ambiente sano,
y también a derechos económicos, a sus propios modos de vida, porque se vieron afectados, digamos, su ganadería y su agricultura, son poblaciones rurales. También hay una falta absoluta de garantías de no repetición cuando este tipo de cuestiones ocurren, en este caso y en los otros que hemos comentado. Bueno, Poder está además llevando casos jurídicos en México y en Estados Unidos para procurar acceso a la justicia por parte de los afectados, que la empresa se haga responsable y también que las autoridades competentes pues no vuelvan a incurrir en las negligencias en las que incurrieron, ¿no? Hay un fideicomiso que se creó justamente para solventar los daños económicos y ambientales que provocó este derrame, y me gustaría que nos comentaras cuáles son las observaciones que tienen ustedes al respecto, porque bueno, se ha hablado también con la violación de derechos humanos de un tema que creo que es importante destacar, y es la reparación del daño, ¿no? Sí. Pero también vemos que pues luego no llega o hay hechos de corrupción, en fin. ¿Cuál sería tu comentario al respecto y justamente con este fideicomiso? Mira, el fideicomiso se conformó con 2.000 millones de pesos. Actualmente la empresa adeuda el fideicomiso, estas son noticias muy frescas de hace un mes, unos 800,000 pesos, poco menos de la mitad del fideicomiso, ante lo cual el fideicomiso no se ha completado, no cuenta con el monto completo que se anunció que tendría, ¿no? Por otro lado, este fideicomiso otorgó algunos, digamos, pagos o dádivas, le llamaría casi a las personas a modo de reparación, pero con, por ejemplo, la manera en que se calculó el costo de la tierra, de la hectárea o el costo de la cabeza de ganado es hasta 5 y 10 veces inferior al costo de mercado, ante lo cual la gente realmente no pudo subsanar el impacto económico que tuvo por el derrame, además de que es un derrame que va a seguir impactando a largo plazo. Algunas personas no han vuelto a cultivar después de 2 años, y la marca Río Sonora también se ve con mucha sospecha. Por ejemplo, exportaban mucho a Estados Unidos a través de la frontera y eso ha disminuido significativamente. Y por otro lado, en cuanto al tratamiento de agua y garantizar el agua potable para las comunidades, se comprometieron 28 plantas potabilizadoras, se instaló solo una, que además no tiene suministro de energía. Entonces funciona con diésel que pagan los propios trabajadores de la planta, ¿no? Entonces más o menos funciona unas 4 horas al día, porque si no sería muy costoso el diésel, y es eso lo que la gente tiene en la comunidad de Bacanuchi, que es la más cercana a la mina, que es un ejido y que además está cercado por caminos muy difíciles de transitar, parte de ellos territorio de la mina. Tienen 4 horas disponibles al día de agua, comparada con 24, como tenemos, por ejemplo, muchos aquí en la ciudad. Entonces, son esas cuestiones que realmente no se han subsanado, ni siquiera a través del fideicomiso, y que por lo pronto los afectados buscan que se cumplan los compromisos del fideicomiso, claro, como mínimo, ¿no? Y más allá. El tema de reparación del daño, Elena, me gustaría conocer tu punto de vista, y bueno, desafortunadamente estamos a punto de llegar al final de nuestro programa, y bueno, más adelante nos vamos con las conclusiones. ¿Qué te parece? Sí, pues justamente en el caso de la Sierrita lo que vemos es que la reparación, bueno, se está pidiendo justamente una reparación por parte de la Sierrita, por los daños causados por la empresa y por las cláusulas no cumplidas en el contrato en aquel momento, y que siguen sin cumplirse, que el contrato todavía está vigente, pero también hay una parte en donde la empresa contrademandó y está pidiendo una reparación del daño por la manifestación pacífica de 2012, ¿no? Pero en este caso, pues el tema del acceso a la justicia es un tema muy integral, que además de la reparación del daño también incluye, como ya decía Fernanda, las garantías de no repetición, que justamente sería uno de los temas más importantes. ¿Cómo vas a garantizar que estas violaciones no van a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces ese sería un punto fundamental. Bueno, pues estamos a punto de concluir el programa. Me gustaría que nos hicieran algunos comentarios finales que consideren que son importantes y que, bueno, ustedes están tratando justo con los integrantes de la ONU en México. Pues bueno, los integrantes, lo más interesante creo de esta visita es que van a ir en los próximos días a Oaxaca
a Sonora, justo donde están estos casos paradigmáticos, a Jalisco también, a Guadalajara, donde van a estar viendo casos que ocurren en el oeste del país, y al Estado de México, a la comunidad de Xochicuautla. Entonces, para nosotros es muy importante que esta visita cuente con la independencia suficiente para observar de primera mano los impactos, ¿no? Y dar recomendaciones fuertes al Estado mexicano. Y eso va a ser un elemento clave de las conversaciones de estos días. Y que el Estado mexicano las escuche, ¿no? Un último comentario, Elena. Pues justamente que también la visita tiene trascendencia en un marco en donde hemos visto que ha habido una negativa sistemática por lo menos del Estado mexicano, de aceptar este tipo de visitas oficiales y particularmente de procedimientos especiales de Naciones Unidas que pueden generar informes, que pueden hacer declaraciones sobre lo que están observando de la situación en México, y que pues particularmente tiene trascendencia que venga un grupo como el de Empresas y Derechos Humanos, considerando la cantidad de conflictos y de megaproyectos que hay en el país. Habíamos documentado en Contralínea que aproximadamente son unos 300 conflictos socioambientales los que hay en el país, y bueno, creemos que vienen más con todos estos proyectos de infraestructura que se tienen proyectados. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gracias. Agradezco a usted que se haya puesto en línea como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego.